Queremos encontrar el volumen de una pirámide con una altura de 25 centímetros, y una base rectangular con dimensiones de 5 centímetros por 11 centímetros. El volumen de una pirámide es igual a 1/3 veces el área de la base multiplicada por la altura. Observe aquí en nuestra fórmula, el capital A representa el área de la base y, por supuesto, h representa la altura. También podemos representar la fórmula como área de la base por la altura dividida por 3. Observe que dividir por 3 es equivalente a multiplicar por 1/3. Avancemos y etiquetemos aquí las dimensiones dadas en esta pirámide. De nuevo, la altura es de 25 centímetros, entonces, esta longitud aquí sería de 25 centímetros. Y la base tiene unas dimensiones de 5 cm por 11 centímetros, entonces, sigamos y etiquetemos estos 5 cm y etiquetemos estos 11 centímetros. Y, por lo tanto, el volumen, sigamos adelante y usemos el área de la base multiplicada por la altura dividida por 3. Comencemos por determinar A, el área de la base. Nuevamente, nuestra base es un rectángulo. Entonces, el capital A será igual a la longitud por el ancho, en nuestro caso, 5 cm por 11 centímetros. Que sería de 55 centímetros al cuadrado. Y, por lo tanto, el volumen va a ser igual a 55 centímetros al cuadrado. Veces la altura h, que es 25 centímetros. Dividido por 3. Entonces, el volumen sería 1.375 dividido por 3. cm cúbico. Observe cómo al dejar las unidades en nuestra fórmula, podemos ver por qué las unidades deben ser unidades cúbicas. Entonces, este sería nuestro volumen exacto, pero sigamos adelante y representemos esto de dos maneras diferentes. Primero, vamos a convertir esta fracción impropia en un número mixto. Para hacer esto, tendríamos que realizar una división larga. Tendríamos 1.375 divididos por 3. Hay 4 3 en 13. 4 por 3 es 12 y restamos. La diferencia es 1. Derriba a los 7. Hay 5 3 en 17. 5 por 3 es 15. Resta, serán 2. Baja el último dígito de 5. Y, hay 8 3 en 25. 8 veces 3 es 24. Resta. Tenemos un resto de 1. Entonces, también podríamos expresar este volumen como 458. Y luego para la fracción tenemos el resto sobre el divisor, por lo que nos daría 458 y tercios centímetros cúbicos. Y, en caso de que se nos pida redondear, digamos, 2 lugares decimales, sigamos adelante y convierta esto a un decimal. Podemos obtener nuestra aproximación decimal usando esta fracción aquí o simplemente convirtiendo 1/3 en un decimal. Vamos a mostrar cómo en ambos sentidos. 1.375 dividido por 3. Redondeado a 2 decimales, el aviso sería 458.33. Observe cómo esto también verifica el número entero de nuestro número mixto. Y, entonces, también podemos convertir 1/3 a un decimal dividiendo 1 por 3. Para nuestra tarea, queremos el valor exacto del volumen, por lo que es mejor dejarlo como una fracción impropia dada aquí. Pero, por supuesto, esta respuesta también es equivalente solo en una forma diferente. Este es un número mixto. Solo tenga en cuenta que este valor aquí es una aproximación a 2 decimales. Pero, antes de ir, hablemos más sobre las pirámides. Una pirámide es un objeto sólido con una base que es un polígono, lo que significa una forma recta, y, los dos lados son triángulos, que se encuentran en la parte superior, llamada ápice, como vemos aquí. Observe que en este diagrama, la base es un rectángulo o un cuadrado. Los lados aquí son triángulos, en este caso tenemos 4 triángulos, y se encuentran en el ápice. Una pirámide es también un poliedro, donde un poliedro es un sólido geométrico en 3 dimensiones con caras planas y bordes rectos. Entonces, observe por esta definición, todas las pirámides son poliedros, pero todos los poliedros y no las pirámides. Por ejemplo, un cubo o prisma rectangular que se parece a esto, satisface las condiciones para un poliedro.
Pero no es una pirámide porque no tiene lados que sean triángulos que se encuentran en la parte superior llamada ápice. Espero que hayas encontrado esto útil.